Hay ciudades que guardan secretos, historias ocultas a plena vista. Secretos que se susurran en callejones oscuros y se graban en las piedras antiguas. París, la ciudad de la luz, un faro de cultura y romance admirada por el mundo. Pero esta deslumbrante metrópolis esconde bajo su brillo un lado oscuro y profundo, una realidad paralela que pocos conocen realmente. Bajo el bullicio y el romance de los cafés, bajo la mirada de la imponente Torre Eiffel, se extiende un mundo paralelo, un reino de sombras y misterios que aguarda en las profundidades. Un laberinto de piedra y hueso, un testimonio silencioso de un pasado olvidado. Hablamos de las catacumbas, el osario municipal más grande del mundo. Un imperio subterráneo que desafía la lógica y la historia oficial, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. No es solo un osario, una simple colección de restos humanos, sino un testimonio de la fragilidad humana y el miedo a lo desconocido, un recordatorio constante de nuestra propia mortalidad. Quienes descienden sienten un cambio en el aire, una atmósfera densa y cargada de historia, una opresión, una sensación de ser observados por algo más allá de nuestra comprensión. La historia oficial habla de canteras abandonadas y cementerios desbordados como la razón de su existencia, pero no explica el misterio que envuelve este lugar, las extrañas sensaciones y los inexplicables sucesos. Las leyendas nacen de experiencias reales, de encuentros con lo desconocido que dejan una marca imborrable, personas que bajaron y nunca volvieron a ser las mismas, transformadas por lo que vieron o sintieron en la oscuridad. Este no es el París de las postales, el de los enamorados y los museos llenos de arte, sino el de las pesadillas, el de los secretos enterrados y los miedos más profundos. Un submundo de más de 300 kilómetros de túneles y galerías, una red laberíntica que se extiende bajo la ciudad, en su mayoría prohibido y peligroso, un lugar donde perderse es tan fácil como respirar. Aquí el tiempo se detiene y las reglas cambian, la lógica se desvanece y la realidad se distorsiona. Nos adentraremos en este laberinto de oscuridad y misterio, explorando sus profundidades, para explorar tanto los hechos documentados como las sombras que acechan en cada rincón. Porque en las catacumbas, en este reino de huesos y silencio, la línea entre historia y terror es tan fina como un suspiro helado en la oscuridad, un parpadeo de luz en la inmensidad de la noche. Bienvenidos al verdadero París, al París oculto bajo la superficie. Antes de los huesos, mucho antes de las leyendas que hoy conocemos, hubo piedra. La piedra angular sobre la que se alzaría una metrópolis. La historia de las catacumbas no es una historia aislada, sino que está intrínsecamente ligada a la historia de París misma. Es un relato de expansión, de necesidad y finalmente de un macabro destino. Desde la época romana, cuando Lutecia era un asentamiento incipiente, se extrajo piedra caliza del subsuelo con esfuerzo y dedicación para construir la ciudad que se elevaba hacia el cielo. Cada edificio, cada calle, dependía de este recurso oculto. Así nació un laberinto de túneles, una red intrincada que se extendía bajo los pies de los parisinos, las Carrières de París. Un nombre que en su momento solo evocaba la actividad minera, pero que pronto adquiriría un significado mucho más sombrío. Durante siglos fueron solo minas, un testimonio silencioso de la labor humana, olvidadas bajo la ciudad, relegadas a un segundo plano mientras París florecía en la superficie. Pero el crecimiento exponencial de París trajo consigo problemas imprevistos, desafíos que amenazaban la estabilidad de la ciudad, derrumbes y socavones repentinos recordaban constantemente la fragilidad del suelo sobre el que se asentaba la metrópolis. La tierra reclamaba lo suyo. El gobierno, consciente del peligro inminente, intervino, tomando cartas en el asunto para evitar una catástrofe, reforzando las áreas más vulnerables y mapeando meticulosamente la intrincada red subterránea. Un esfuerzo titánico para dominar el laberinto bajo sus pies. El punto de inflexión, el momento que cambiaría el destino de las canteras para siempre, llegó en el siglo XVIII, cuando los cementerios de la ciudad, especialmente el más grande y antiguo, el de los Santos Inocentes, colapsaron bajo el peso de siglos de entierros, desbordándose y convirtiéndose en un foco de infección. El hedor nauseabundo y el creciente riesgo de enfermedades contagiosas se convirtieron en una amenaza inaceptable para la salud pública. Forzaron a las autoridades a tomar una decisión radical, una solución drástica para un problema de proporciones épicas: trasladar los restos de millones de personas a las abandonadas canteras subterráneas.
Así, los túneles, que una vez fueron minas de piedra, se transformaron en el osario municipal, un depósito macabro de huesos y calaveras, el descanso final, o quizás no tan final, de millones de almas anónimas. Pronto, el lugar, antes conocido solo por los mineros, fue rebautizado con un nombre que reflejaba su nueva y macabra función, las Catacumbas de París. Un nombre que evoca misterio, muerte y un pasado oscuro. El escenario para el terror, para la leyenda y para los escalofríos estaba listo. La ciudad de los muertos aguardaba. Vaciar los cementerios de París fue una tarea monumental. Más de 6 millones de restos fueron trasladados en procesiones nocturnas, cubiertas de misterio y solemnidad. Los huesos, al principio amontonados, fueron luego organizados en patrones decorativos por Louis-Étienne Ricard de Thury. Muros de tibias y cráneos, altares de hueso y poemas filosóficos convirtieron el osario en un monumento macabro. Ya no era solo un cementerio, sino un teatro de la muerte donde cada hueso anónimo se unía a un coro silencioso. Un murmullo eterno recorre los túneles recordando historias perdidas. Un lugar construido con millones de restos no podía permanecer en silencio. Pronto surgieron leyendas, voces en la oscuridad, sombras que se mueven, un frío antinatural. Visitantes y catafils afirman escuchar susurros, gritos y sentir presencias invisibles. Se habla de figuras sombrías, guardianes silenciosos y de fuerzas que desorientan a los exploradores. Las catacumbas parecen vivas, un laberinto que a veces no deja salir a sus visitantes. Equipos fallan, grupos se pierden y el terror colectivo crece con cada testimonio. Aquí el peligro es tanto físico como paranormal. La historia de Philibert Aspard es la advertencia más sombría de las catacumbas. En 1793 descendió con una vela y nunca volvió. Se perdió en la oscuridad, su pánico creciendo mientras la luz se extinguía. 11 años después, su esqueleto fue hallado a metros de una salida, identificado por sus llaves. Fue enterrado allí mismo, su tumba convertida en lugar de peregrinación. Su destino es un recordatorio, las catacumbas no perdonan errores, en su oscuridad la muerte siempre acecha. Philibert es el símbolo de los que se pierden para siempre, su historia vive en cada pasillo. En la era moderna, el terror de las catacumbas se documenta en video. Una cinta encontrada muestra a un hombre solo explorando, al principio confiado. Pronto la desorientación y el pánico lo consumen. Corre, jadea, la cámara cae y graba el vacío. El hombre nunca fue hallado, su destino es un misterio. El metraje se volvió viral, encarnando el miedo moderno, desorientación, soledad, la certeza de que el laberinto no perdona. Es el fantasma digital de Philibert Aspard, una advertencia para los nuevos exploradores. El terror de las catacumbas evoluciona, pero nunca desaparece. Descender a las catacumbas es cruzar un umbral sensorial. El aire se vuelve denso, frío y cargado de un olor antiguo. La penumbra distorsiona la percepción. Los cráneos parecen observarte. El silencio es absoluto, solo roto por tus pasos y el goteo del agua. Las paredes frías y húmedas, el suelo irregular intensifican la sensación de vulnerabilidad. Tocar un hueso se siente como una profanación. La oscuridad, el frío y la muerte crean un call psicológico perfecto para el miedo. Aquí, la mortalidad es tangible y abrumadora. El miedo en las catacumbas es colectivo, una energía acumulada por siglos. Cada visitante conecta con el terror de generaciones pasadas. El miedo se contagia, un ruido, una mirada y el pánico se propaga. Los pasillos estrechos y la conducen a ansiedad y dependencia mutua. Cualquier estímulo anómalo se magnifica, creando reacciones en cadena. Pero este miedo compartido también une. Sobrevivir juntos forja lazos y alivia al volver a la luz. El terror aquí es un ritual social, un consuelo extraño en la oscuridad. ¿Por qué buscamos el miedo en las catacumbas? ¿Qué nos impulsa a descender a estos reinos subterráneos, donde la oscuridad y el silencio reinan supremos? ¿Acaso es una simple búsqueda de emociones fuertes o hay algo más profundo en juego? Nos atrae el misterio, la promesa de secretos ocultos entre las piedras y los huesos. Nos atrae lo inexplicable, esas fuerzas que parecen desafiar nuestra comprensión del mundo, los fenómenos que se resisten a la lógica y la razón. Lo que desafía la lógica del mundo moderno con su tecnología y su aparente control sobre la realidad. En las catacumbas nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que no podemos explicar. Es una forma segura de enfrentar la muerte, de confrontar nuestra propia mortalidad en un entorno controlado y paradójicamente seguro.
Una catarsis que nos obliga a valorar la vida, a apreciar cada momento y a reflexionar sobre nuestra existencia. La oscuridad nos hace ver la luz con mayor claridad. Bajar a las catacumbas es una prueba de valor, un acto de valentía que nos permite superar nuestros límites y descubrir nuestra propia fortaleza. Un desafío a nuestros miedos más primarios, a esos temores ancestrales que residen en lo más profundo de nuestro ser. Como una montaña rusa de huesos y oscuridad, una experiencia intensa y emocionante que nos sacude hasta lo más profundo. Nos da adrenalina y alivio, una descarga emocional que nos libera de la tensión y el estrés de la vida cotidiana. El imperio de la muerte bajo París, un testimonio silencioso de la historia y la fragilidad de la vida humana. Seguirá fascinando mientras existan curiosos y valientes, aquellos que se atreven a mirar de frente a la oscuridad y a buscar respuestas en lo desconocido. Es un espejo oscuro de nuestros miedos, un reflejo de nuestras propias sombras y de los aspectos más oscuros de nuestra psique. Y nuestra búsqueda de sentido, una exploración de nuestro propósito en la vida y de nuestro lugar en el universo. Las catacumbas son más que un lugar, un simple destino turístico o un depósito de huesos. Son una experiencia, una inmersión en un mundo diferente que nos transforma y nos desafía. Una pregunta susurrada desde la oscuridad, una invitación a reflexionar sobre la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Mientras haya quien escuche, mientras haya oídos dispuestos a percibir los secretos que yacen ocultos bajo tierra, sus ecos nunca se apagarán, resonando a través del tiempo y el espacio, recordándonos nuestra conexión con el pasado y con el misterio que nos rodea. El misterio, como los huesos, perdura, desafiando nuestra comprensión y alimentando nuestra curiosidad por siempre.